profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. En la costa, sierra y selva, se escucha ANP Radio. Las informaciones de Huamanga reportó Estela de Suecia. Esta es la información del testigo María y Provera de este desde la unidad de Ciudad Porto. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, te mantendremos informado con todo lo que acontece en el Perú y el mundo. Hoy día, informó Patricia Barrantes. Buena información que tomamos con María Espinosa, informó desde la provincia de Chatico para ANP Radio. Contamos con un equipo de periodistas profesionales que nos brindan la noticia desde el lugar de los hechos. Esta es la información desde la bella ciudad de Pucallpa por su compañero Robinson Pandora Ramírez desde Caracas, Suras para ANP. Por favor, de la Castilla, adelante estudio. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio. A continuación presentamos Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Buenos días, mi gente, bienvenidos a Venezuela en Onda. Les saluda Natalia Cordobés como siempre y espero que todos estén muy bien. Hoy es sábado 8 de septiembre del año 2018 y el día de hoy, bueno, tenemos una agenda informativa muy cargada. Regresamos después de este pequeño feriado largo, este pequeño descanso que nos hemos tomado y tenemos una agenda informativa bastante cargada. Además, el día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Giovanna Almonacid, socióloga peruana, quien hablará sobre el impacto social de la migración venezolana en el Perú. Y en nuestro bloque Psicológicamente Hablando, como los primeros sábados de cada mes, nos visitará la doctora Cecilia Briceño, quien hablará sobre la añoranza, estrategias sanas de afrontamiento. Así que los invito a que sigan nuestra transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Bueno, y vamos de inmediato con el bloque informativo. Y delegaciones de 11 países firmaron un acuerdo en Quito sobre la movilidad de venezolanos en la región, en el cual se comprometen a aceptar los documentos de identificación vencidos de los ciudadanos, así como a continuar recibiendo a los migrantes en sus tierras. El encuentro al que asistieron delegaciones de 13 países del continente americano ocurrió durante el 3 y 4 de septiembre en la capital de Ecuador, país impulsor de la crisis migratoria de venezolanos. Se calcula como una de las mayores en la historia del continente, con una proyección de que 6 millones de venezolanos han abandonado su país. Los 11 países que firmaron son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Tanto Bolivia como República Dominicana se abstuvieron de aceptar las medidas. Bueno, y como lo escuchamos anteriormente, Perú fue uno de los países que estuvo de acuerdo con esta medida, y es que el Poder Judicial admitió el día de ayer a trámite la demanda para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar al territorio peruano sin pasaporte. El 25 de agosto empezó a regir la exigencia de este documento a todos los venezolanos que deseen entrar al territorio peruano. La jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, admitió el trámite de habeas corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra Marco Medina, ministro del Interior, y Eduardo Sevilla, superintendente de Migraciones, por impedir el ingreso al Perú de venezolanos y venezolanas, violando su derecho a la libertad de tránsito, derecho a solicitar refugio y a no ser discriminado. Así lo informó la coordinadora el pasado lunes en su cuenta de Twitter. Y la jueza San Martín Montoya deberá decidir en los próximos días, luego de escuchar los argumentos
de partes se declara fundada o no el habeas corpus. Y un grupo de 90 migrantes venezolanos regresó al país desde Ecuador a través del puente aéreo creado por el gobierno de Nicolás Maduro para garantizar el retorno a los ciudadanos que salieron de Venezuela en busca de mejores oportunidades de empleo y mejores oportunidades para una calidad de vida. El grupo se concentró en la embajada de Venezuela en Quito, desde donde tomó autobuses con dirección al aeropuerto de la capital ecuatoriana, en el sector periférico de Tababela, para viajar en avión hasta Caracas. Los 90 venezolanos llegaron a la sede de la embajada por voluntad propia y con el deseo de regresar. Así lo comentaron el encargado de negocios de la delegación diplomática, Pedro Sazonet. Muchos inmigrantes están llegando a nuestros consulados a nivel de Sudamérica, los estamos censando para apuntarlos en el programa de retorno organizado por el gobierno de Nicolás Maduro, un plan que el presidente de Venezuela ha denominado de vuelta a la patria. Y este proceso de retorno, que inició hace algunos días en Perú y luego en Brasil, se efectúa ahora en Ecuador y después continuará en Argentina. El funcionario destacó anticipar una cifra de migrantes que se podrían inscribir al programa de retorno, pues dijo que eso lo irá diciendo que existe una recuperación económica en Venezuela. Pasamos a otro plano, el plano educativo, y a consecuencia de la crisis en Venezuela, el superintendente nacional de migraciones, Eduardo Sevilla, informó que aproximadamente en el Perú hay más de 400.000 venezolanos quienes han llegado por iniciar una nueva vida en el Perú. Sin embargo, a quienes les viene costando adaptarse a este gran cambio son a niños y adolescentes que viven una nueva experiencia en los centros educativos en el país. Según el Ministerio de Educación, hay 24.000 escolares venezolanos que continúan su educación en el país, de los cuales 17.000 están en Lima y 400 se encuentran en colegios estatales del Callao. A través de un informe de América Televisión, los menores de edad contaron la difícil situación que vienen atravesando, pero a la vez agradeciendo por la oportunidad de seguir estudiando en el Perú. Extraño a mi papá y a mis amigos, todos los días pienso en ellos y me pongo sentimental, señaló uno de los estudiantes venezolanos del Colegio General Prado de Bellavista en el Callao. La directora regional de educación del Callao, Gladys Castiglioni, indicó que hay muchos cupos para seguir recibiendo a nuevos alumnos. En este momento nos hemos excedido de este máximo de estudiantes que debe haber en cada aula, señaló. Asimismo, informaron que los alumnos que recién lleguen podrán asistir a clases como alumnos libres, dependiendo de los cupos de cada centro educativo. Y para que los 42.035 ciudadanos venezolanos profesionales que llegaron al Perú puedan aportar con sus conocimientos profesionales en el país, el presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Oscar Pérez, formalizó un nuevo pedido a la Cancillería peruana. Hemos querido el día de hoy presentar una solicitud para que se evalúe la posibilidad de iniciar un proceso de asimilación productiva o reubicación geográfica del potencial profesional venezolano, precisó Pérez. Asimismo, el representante de la ONG enfatizó que los profesionales venezolanos están dispuestos a ser reubicados en zonas de difícil acceso de la sierra y selva del Perú, donde faltan especialistas. Bajo esta misma línea, el representante de la ONG señaló que de cada 10 venezolanos, 6 cuentan con formación profesional. Y el embajador de Estados Unidos en el Perú autorizó $500.000 adicionales para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria en el Perú en el sector de salud para responder al continuo flujo de migrantes venezolanos. La Oficina de Asistencia de Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional precisó que está proporcionando la asistencia a través de la Organización Panamericana de la Salud para vacunas y otros urgentes servicios del cuidado de la salud en las comunidades que reciben a venezolanos vulnerables. El financiamiento es adicional a los $3.6 millones proporcionados a través de la Oficina de Poblaciones, Refugiados y Migración del Departamento de Estado en asistencia multisectorial al Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas y para la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta aquí el bloque informativo. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero invitamos a que sigan nuestra transmisión en vivo en las páginas de Facebook de ANP Radio y Venezuela en Onda. Al regreso estaremos hablando con la socióloga peruana Giovanna Almonacid, quien nos dará un pequeño análisis y vamos a hablar sobre el impacto social de la migración venezolana en el Perú. Ya regresamos.
Radio se renueva para ti. Cuestión de contexto. Un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por la señal digital de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Sintonice todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Conociendo tus Derechos. Programa jurídico donde usted conocerá sus deberes y derechos en forma sencilla y didáctica. Conociendo tus Derechos. Con la conducción de sus amigos abogados, los doctores Merisabel Ramos, Blanca Espinosa y Henry Ruelas. Auspiciado por la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los lunes desde las 10 de la mañana, Páginas Libres. Un espacio político para la defensa de tus derechos laborales y económicos. Entrevistas, información y la opinión oportuna de temas de tu interés. Páginas Libres, los lunes desde las 10 de la mañana. Escuche cada viernes de 3 a 4 de la tarde su programa Los Elementales, con la conducción de Eduardo Busada, Víctor Liza y Elvis Mori. Un espacio para hablar de cultura entre elementales, cultos y otras especies. A través de la señal de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. La Oficina de Derechos Humanos del Periodista se encarga de preservar las libertades de pensamiento, opinión, expresión y de información del periodista en particular. Investiga las violaciones que atenten contra el ejercicio de la profesión periodística y el acceso de los pueblos a la información mediante la imagen, la palabra, el impreso y otras formas de comunicación masiva. Brinda asistencia jurídica humanitaria a los periodistas, priorizando a quienes ejerzan la profesión en países andinos y latinoamericanos. En caso de atentados contra la libertad de prensa, comunícate al 0811-310. OVIP, Oficina de Derechos Humanos del Periodista, al servicio de los periodistas del Perú. La mejor información política local, regional e internacional la encuentras en Crónica Vive Informa en sus 3 ediciones. A las 8 de la mañana la primera edición, al mediodía la segunda y a las 5 de la tarde la tercera edición. Escúchalo por la www.cronicaviveinforma.com a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ¡Bajan en la esquina! ¡Bajan! ¡Bajan, oiga! Señor, está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Si todos los días me bajo en esta esquina. Sí, pero ya no podemos parar en cualquier lugar, porque ahora hay paraderos y todos tenemos que respetarlos. Las leyes se han hecho para cumplirlas siempre. Solo así tendremos el orden que todos deseamos. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. Señor, disculpe, pero usted se ha pasado la luz roja y le voy a poner una papeleta. Uy, jefecito, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Rectangular, con fondo blanco, impresa por una cara y sobre ella le pongo su multa. Así es. Aplicar la justicia hace que todos nos respetemos y que la sociedad sea como realmente la queremos. Por eso, hay que tener el valor de respetar los valores. Sociedad Nacional de Radio y Televisión, comprometida con los valores. La economía solidaria, en el marco de la tradición de la economía social,
trata de incorporar a la gestión de la actividad económica los valores universales que deben tener vigencia en la sociedad y las relaciones entre los ciudadanos. Equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Tales son los valores universales de la economía solidaria. En la economía solidaria, además de los valores, hay que compartir los siguientes ejes transversales: la autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad, la autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y posibilita el empoderamiento. En los ejes transversales se comparte la cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos. Como por ejemplo los físicos, psíquicos, espirituales, estéticos, artísticos, sensibles, relacionales, en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desviado económico, financiero, bélico, consumista, transgénico y anómalo. La solidaridad humana y económica es el principio la que sustenta las relaciones locales, nacionales e internacionales. Caminemos sobre tal principio. La dignidad de la persona humana es nuestro norte. Fue un mensaje de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y Solidaridad Mundial. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Audiencia, verdad, hace un momento, muchísimo tiempo. Sí, la verdad, durante mucho tiempo, pero creo que estos espacios son importantes para aclarar muchas dudas, para dar información y sobre todo desde una voz peruana, ¿no? Porque muchos hablan de la migración venezolana, pero siempre son los protagonistas venezolanos. Giovanna, cuéntanos, básicamente, ¿cuál es el primer impacto de la migración venezolana en el Perú? ¿Cómo lo describes? Describo que realmente este es un humanitario que ha sucedido en Latinoamérica. Es triste ver cómo salen en un éxodo, ¿no? Todo huyendo, buscando condiciones decentes, decorosas para vivir. Realmente nunca se ha visto esto, ¿no? Nosotros en el Perú, en alguna ocasión, hemos vivido la violencia política y hubo una migración interna, pero acá vemos que los venezolanos desesperadamente, con lo que tienen, con lo que pueden, salen de su país huyendo. Y esto realmente es muy lamentable y particularmente a mí me conmueve. Claro, recordemos que en épocas del terrorismo, por ejemplo, en los años 80, Lima o la capital del Perú como tal recibió a las personas que huían de ese conflicto. ¿Cómo fue esa migración del campo a la ciudad y cuál es la diferencia ahora que llegan los venezolanos? Ubícanos en contexto más o menos. Perfecto. Yo soy de Huancayo. En Huancayo se dio, como en Ayacucho y en otras ciudades como ella, en la región central del país, se dio la violencia interna. Entonces mucha gente a las cuales diezmaron a las familias, ¿no? Mataron a los padres, se llevaron a los hijos. Entonces muchas mujeres solas migraron en busca de mejores condiciones, tuvieron que dejar sus casas, sus viviendas, su familia, sus tierras, todo, ¿no? Entonces vinieron acá a Lima y se asentaron, ¿no? En asentamientos humanos, fueron a invasiones, ¿no? Y se dieron esa migración que tú dices, del campo a la ciudad. Esta gente vivió un duelo en ese tiempo y hubo mucha gente que la apoyó, ONG sobre todo, psicólogos, se pusieron a disposición para poder trabajar esa resiliencia. Ahora nos encontramos en una migración no del campo a la ciudad, de pueblo a otro pueblo, todo un país, y creo que el impacto social es y será muy fuerte para esta generación que le ha tocado vivir. He podido verlo muy de cerca. Yo preparé mi casa para poder arrendar a chicos de la beca 18, provincianos que vienen a estudiar aquí a Lima. Se suspendió la beca 18, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero se presentó la oportunidad de poder arrendar a venezolanos. Yo convivo con ellos y puedo ver que todos son profesionales, gente muy apuesta, muy simpática, muy decente,
preparada. Es verdad que en Venezuela hay la educación gratuita, por lo tanto la mayoría tiene oportunidades de educarse. Y es verdad, muchos ellos educados. Y yo los veo. Mi padre ha tenido en casa, hay libros por todo sitio, y veo que es gente preparada, culta, lee. Gente alegre, a pesar de este problema, alegre. Y he podido ver cómo es su lucha cada día. Realmente yo tengo 2 hijas y 5 nietos. Y la verdad a mí me conmueve su lucha por vivir, por sobrevivir, su amor por su familia. Llegan del trabajo y se escucha en cada habitación cómo hablan con las esposas, con los hijos, con los nietos. Y realmente solo quien vive eso de cerca, como es mi caso, que tengo ese privilegio, puede verlos. El otro día hacía un viaje en un ómnibus y entró un niño, porque era un niño así, yo lo veía, un joven, y mostró los billetes de su país y hubo alguien que le increpó. Y pude ver cómo casi toda la gente del ómnibus pidió que ese peruano que faltó el respeto a este venezolano se baje el carro. Y me gustó la actitud del chofer, paró el carro, hasta que se arregle eso y el señor se baje. Porque realmente nosotros tenemos que reconocer que la situación de los venezolanos en Perú es crítica. Vienen en un estado de soledad, en un estado de necesidad, sin nada, ¿no? Un recién casado recibe regalos por la boda, ¿no? Ellos vienen a fundar su hogar sin nada. No hay cocina, no hay colchón, no hay exprimidor, no hay ventilador, no hay nada, ¿no? Y realmente creo que los peruanos tenemos que aprender y entender que es una situación de crisis, así como nosotros la vivimos en la etapa de la violencia política en el Perú, donde muchas mujeres buscaron de donde sea para comer y hacer comer a sus hijos. Y acá tenemos a muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas familias en busca de una oportunidad para sobrevivir. Claro, este éxodo masivo de venezolanos que ha llegado, bueno, a cantidad de países y específicamente en el Perú, porque ahora el Perú es el primer país de Latinoamérica el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de migrantes venezolanos. A la fecha tenemos registrados más de 410.000 venezolanos en el Perú. Este fenómeno ha develado la cara del pueblo peruano, ¿no? La solidaridad del venezolano. Tú por lo menos tienes arrendados a venezolanos en tu casa. ¿Cómo describes la situación en la que vive el venezolano que llega al Perú? Porque ahora, bueno, se limita a estar en una habitación, sus salidas ya no son como eran en Venezuela, su rutina cambia totalmente. ¿Cuál es ese cambio que tú puedes visualizar? Yo he podido percibir que es algo que veo en ellos, que nunca han perdido la alegría. Se ríen, escuchan música, no pierden la alegría cuando están en grupo. Pero también los he escuchado llorar, ¿no? Cuando le piden a sus mamás, ¿no? Que tengan fuerza, ¿no? O cuando sus padres están enfermos, ¿no? Yo he sentido su angustia. Y realmente es triste, ¿no? Los padres que tenemos hijos y los hijos que tenemos padres y que están lejos, parece que las noticias se agudizan, las penas se agrandan, ¿no? Y he podido ver eso. Pero también he podido ver que a pesar de que he tenido médicos, abogados, ¿no? Ingenieros de sistemas, entran a todo. Entran a todo, son unos guerreros valientes, ¿no? Y también he podido percibir que los peruanos abusan, ¿no? O sea, se cortó el dedo, se linchó, se le infectó, trabajando ahí, en su cevichería, 3 días de descanso, vuelve y ya no hay trabajo, ¿no? O no les pagan lo justo, o se demoran, ¿no? Esas agresiones, ¿no? Porque esa es una violencia económica contra ellos, ¿no? Pero aún así, lo que yo veo es su fuerza, su fortaleza. No pierden energía, no pierden su dignidad. Y se quieren entre ellos. Son capaces de vivir en familia, en comunidad, ¿no? Y eso es bueno porque alquilan casas y viven en grupo. Y luego van trayendo a sus padres, a los hijos, y yo veo que realmente tienen una excelente relación de solidaridad.
Bueno, cómo no ser solidario, pues, el peruano, ¿no? Cómo no sentirse ante toda esta situación y que bueno, también ahorita han creado vínculos en donde también muchas parejas ya son un peruano con una venezolana, son cosas que van a suceder, ¿no? Giovanna, acá en el Perú, 6 de cada 10 venezolanos son profesionales, pero no es tan fácil hacer un trabajo formal, a poder ejercer tu carrera o continuar con la vida que tenías en Venezuela. Por eso es que, bueno, se ven muchos ambulantes, vendedores en cualquier calle de Lima, sobre todo, pero ¿cómo describes o qué significa para el Perú recibir esa cantidad de profesionales que al Perú no ha costado ni un sol en formarlos, en capacitarlos? Sin embargo, estos profesionales vienen con tantos conocimientos, con tantas experiencias. ¿Cómo contribuyen en el país? Yo sé que van a contribuir en el tiempo, porque ahora están en actividades de mando medio, porque son las únicas posibilidades que tienen, porque la mayoría está con un documento de tránsito. Claro. ¿No? Entonces, también hay sanciones para muchos empresarios que los pueden tomar si es que no tienen la formalidad y legalidad. ¿No? Me ha pasado que yo le llamé a amigos y familiares, mira, tengo tal y tal, con tal formación, tal condición, y me dicen si no tienen los papeles en regla ni hablar. Cuando los tenga me llamas, ¿no? Y es un problema, ¿no? Ha llegado recién una de las chicas aquí y me dice, todavía a fines de noviembre es mi cita, y es verdad, pues, ¿no? Y ese tiempo come, vive, se viste, ¿no? Y ¿qué pasa con ellos? ¿No? Entonces yo creo que las normas y las leyes aquí en el Perú no estaban preparadas, no hay unas condiciones todavía para poder atender esa cantidad de profesionales. Y otra cosa muy importante, aquí existen los colegios profesionales y para el ejercicio de la profesión en el Perú todos tenemos que estar colegiados. Es costoso, es un trámite que es costoso. Es costoso y un pago mensual, ¿no? Entonces la colegiación en los colegios profesionales para que te den el aval del ejercicio es algo que de repente no se ha considerado. Bueno, el conocer otra realidad y el adentrarse en otra realidad, ¿no? Debe ser muy difícil en realidad. Y yo creo que todo esto nos lleva a los sociólogos, a los psicólogos, a los economistas, a los administradores, a analizar esa problemática y empezar a generar nuevas condiciones, al menos legales, para un buen vivir. Necesitamos vivir en armonía, necesitamos que se ejerza esa defensa de los derechos humanos, ¿no? La educación libre, la salud, pero nosotros no tenemos esos servicios adecuados, ¿no? Ni hay la capacidad aún para todos los peruanos, ¿no? Y se fueron fuera y aprovecharon la mejor época en Venezuela. Entonces nosotros no podemos ser ingratos, porque todos, estoy segura que en nuestras familias hemos tenido a alguien que fue a Venezuela. Y también los que tenemos familia afuera, ¿no? Yo tengo los chicos, por ejemplo, en casa, los veo como unos hijos. Como que supongo ver a mi hija que vive en Florencia con sus 4 hijos. Y yo me identifico con esa realidad porque siento su soledad de ellos, porque siento que de repente mi hija también tiene esa misma soledad fuera. Y nosotros tenemos que aprender a ser solidarios. Pero también es muy importante, y yo le digo eso sobre todo a los jóvenes, que aprendamos que esta es otra realidad totalmente diferente. Por ejemplo, los servicios. Aquí son muy caros. El agua, la luz, internet. Pagamos tributos municipales. Son muy caros, ¿no? Entonces a veces de repente no conocen de esta diferencia. Costar un recibo pagar, por ejemplo, 20 soles, ¿no? Ahora es 40, ¿no? Es una que era de uno de ellos. Es la diferencia grande, ¿no? Y es así, esta es la realidad en Perú. También hay algo que yo he podido percibir. Por ejemplo, tú estás en un servicio público, un ómnibus de servicio público, y un peruano, y lamentablemente así son mis paisanos, te sacan la receta, te enseñan la herida, te cuentan su historia, ¿no? Y es la misma historia de hace años en los mismos buses. La repiten día tras día. Día tras día, y está demostrado porque muchas investigaciones han habido que a veces llevan niños que ni siquiera son de ellos. Y escuchas al venezolano y de verdad te llega al corazón, ¿no? Y tú ves, sale el peruano a veces insultándonos, ¿no? Pero entra un venezolano y todos le compran. Le compran porque son educados, son corteses, y justo ese tipo de servicios
ellos son los que están dando, ¿no? Están de recepcionistas, están en los restaurantes atendiendo por su trato. Y yo quiero recomendarles a los jóvenes, ¿no? Que mantengan esa alegría, que mantengan esa cordialidad, que siempre va a haber luz al final del túnel. Este es solo un tiempo. Los peruanos somos buenos, somos hospitalarios y yo creo que la situación para ustedes va a mejorar. Va a mejorar porque lo merecen, porque somos una América unida, ¿no? Y esto creo que va a tener que en algún momento ser asimilado por nosotros los peruanos y también por ustedes. Claro, gracias Giovanna. Y bueno, con lo que comentas respecto a los vendedores, por lo menos en los buses, sí, el público peruano, el usuario de este medio de transporte, sí se da cuenta de que la manera de vender es diferente, utilizan estrategias de adivinanzas, vender los billetes, quizás contar chistes, contar historias, ¿no? Pero por lo menos lo que es el sociólogo Jorge Salcedo aseguró que el mercado peruano, en especial en el sector servicio de atención al público, prefieren realizar contrataciones teniendo en cuenta las cualidades físicas de los postulantes. Es decir, esto puede generar una especie de conflicto. ¿Tú crees que existe una especie de discriminación quizás al preferir contra venezolanos para la atención al público y no a un peruano? No es solo discriminación, es explotación. Un peruano no te va a aceptar el sueldo mínimo por 12 horas, jamás. No lo va a aceptar, no lo va a tolerar, porque sabe sus derechos. Los venezolanos lamentablemente lo hacen. Por la necesidad. Por la necesidad, ¿no? Trabajan más de 8 horas, no tienen el descanso adecuado, no tienen las condiciones. Entonces, no es solo la preferencia, es porque los explotan. Y esto es una realidad. Nadie va a tapar el sol con un dedo, es la verdad. Aprovechan de su necesidad y los hacen trabajar 2 o 3 días de prueba gratis. Eso no puede ser. No, es un tiempo de preparación, una semana, no puede ser. El obrero merece pago por su trabajo y se debe pagar siempre, por cada hora de trabajo. Sí, es muy curioso cuando muchos peruanos se manifiestan y critican, bueno, el venezolano me quitó mi trabajo, pero no critican el que tu empleador te tenga 12 horas por un salario que no corresponde. Así es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los peruanos no lo toleramos, ¿no? Es mi hora de trabajo y me voy. No, porque conocemos nuestros derechos. Los venezolanos no tienen la oportunidad de quejarse y de reclamar. Quizás es el miedo, ¿no? También de que todavía no tengo mis papeles en regla, mi familia espera que yo les envíe y la necesidad los lleva a aceptar este tipo de trabajos, sí, que al final, bueno, es explotación. Es explotación, de verdad que es explotación. Y es lamentable porque realmente no tienen los papeles a la mano, no pueden exigir sus derechos y se callan. Claro. No, Giovanna, a nosotros se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos que nos compartas cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno peruano ante la migración venezolana, o sea, cuáles son esas medidas específicas, porque sabemos que este éxodo va a continuar, no se va a detener. Entonces los países deben prepararse. ¿Cuáles serían esas medidas que debe tomar el gobierno peruano? Pienso que lo más importante es que se la normatividad legal para poder garantizar los derechos laborales como debe ser a todo trabajador. Luego también, y esto es un mensaje para las mujeres, no permitan el acoso. Hay espacios donde se puede denunciar, hay demunas, hay municipios donde ustedes pueden ir, hay comisarías de la mujer. No permitan el acoso. No pueden aprovechar de su belleza, ni su ingenuidad, ni de su necesidad. Las mujeres tenemos derecho y no estamos de acuerdo con el acoso de ninguna mujer de ningún lugar del mundo. Otra recomendación que creo que sería muy importante también, el Perú no es solo Lima. Hay lugares como mi tierra, Huancayo, es tierra deseable y bendita. La verdad, es un lugar donde algún sociólogo lo ha calificado como la ciudad de la alegría, donde los costos de vida son mucho más baratos, donde hay muchas oportunidades. Miren otros lugares también, es muy importante. También creo que es muy importante que sigan manejando las redes y que se mantengan unidos a través de las redes. Yo quiero recomendarles que sigan Venezolanos en el Perú, que a través de esa página que tiene más de 30.000 seguidores, se ha podido articular a muchas personas. Por ejemplo, ahorita hay arquitectos e ingenieros que están buscando gente con esa especialidad de arquitectura e ingeniería. Comuníquese con esta página de Venezolanos en el Perú o @venezolanos.p.
a través de este lugar donde tenemos las noticias buenas y malas, donde se habla de toda la realidad del venezolano en el Perú, es una forma de articularnos, de mantenernos unidos, de usar las redes, pero mesuradamente. Yo he llamado a muchos amigos, como les decía, para poder buscar trabajo y me decían, los venezolanos están todo el día con su celular. También eso. Y yo les digo, pero entiende, es la necesidad de estar comunicados con su familia. De estar conectado con lo que sucede en el país todavía. Con la familia. Sin embargo, quiero decirles para finalizar que el Perú es un país que tiene todos los climas, que tiene costa, sierra y selva, y que es muy grande, y que hay gente que tiene muchas oportunidades laborales para ustedes. Las puertas siempre van a estar abiertas. Mucha gente como yo los queremos, los apreciamos, los respetamos y sobre todo los admiramos. Porque hay que ser guerrero, valiente para salir de tu casa cargando a tus hijos o solo, con la esperanza de buscar un futuro mejor. Realmente son unos guerreros valientes. Y yo les aseguro que aún muchos peruanos no se dan cuenta, pero esta unidad va a ser el Perú más fuerte. Y las mujeres aprenderemos de las venezolanas y los jóvenes de los jóvenes venezolanos y los peruanos también. Yo voy a rescatar siempre su alegría, sus ganas de vivir y sus ganas de echar. Gracias, Giovanna. Todo esto que has dicho, bueno, se va a demostrar a través del tiempo y yo estoy también segura de que así será. Gracias por venir, por compartir con nosotros, por tomarte el tiempo de venir voluntariamente, ¿no? Bueno, y gracias a todos ustedes por escuchar. Estuvimos hablando con Giovanna Almonacid, socióloga peruana, quien hizo un análisis sobre el impacto social de la migración venezolana en el Perú. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero al regreso estaremos conversando con la doctora Cecilia Briceño sobre la añoranza, estrategias sanas de afrontamiento. Ya regreso. ANP Radio se renueva para ti. La economía solidaria, en el marco de la tradición de la economía social, trata de incorporar a la gestión de la actividad económica los valores universales que deben tener vigencia en la sociedad y las relaciones entre los ciudadanos. Equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Tales son los valores universales de la economía solidaria. En la economía solidaria, además de los valores, hay que compartir los siguientes ejes transversales: la autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad, la autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y posibilita el empoderamiento. En los ejes transversales se comparte la cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y alternativos que ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y economía al servicio de todas las personas. Del mismo modo, la economía solidaria facilita el desarrollo de las personas en todas las dimensiones y capacidades, como por ejemplo los aspectos físicos, psíquicos, espirituales, estéticos, artísticos, sensibles, relacionales, en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado, económico, financiero, bélico, consumista, transgénico y anómalo. La solidaridad humana y económica es el principio en la que sustenta las relaciones locales, nacionales e internacionales. Caminemos sobre tal principio. La dignidad de la persona humana es nuestro norte. Fue un mensaje de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y Solidaridad Mundial. Cuestión de contexto. Un espacio para conversar sobre el uso de nuestro idioma. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por la señal digital de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Sintonice
todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Conociendo tus Derechos. Programa jurídico donde usted conocerá sus deberes y derechos en forma sencilla y didáctica. Conociendo tus Derechos. Con la conducción de sus abogados, los doctores Merisabel Ramos, Blanca Espinosa y Henry Ruelas. Auspiciado por la Universidad Peruana de Ciencias de Informática, UPSI, y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los lunes desde las 10 de la mañana, Páginas Libres. Un espacio político para la defensa de tus derechos laborales y económicos. Entrevistas, información y la opinión oportuna de temas de tu interés. Páginas Libres, los lunes desde las 10 de la mañana. Escuchen cada viernes de 3 a 4 de la tarde su programa Los Elementales, con la conducción de Eduardo Musada, Víctor Liza y Elvis Mori. Un espacio para hablar de cultura entre elementales, cultos y otras especies. A través de la señal de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya estamos de vuelta en Venezuela en Onda. Gracias por seguir en sintonía, gracias por acompañarnos siempre sábado a sábado, estar ahí enganchados con Venezuela en Onda. Ya está con nosotros la doctora Cecilia Briceño y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la añoranza, estrategias sanas de afrontamiento. Buenos días, Cecilia, gracias por venir. Hola Natalia, feliz sábado a ti y a todas las personas que nos escuchan. Realmente venir acá a hablar sobre emociones me parece que siempre es una muy buena tarea. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir, sobre todo bueno, en este tiempo en que se ha visto que muchos venezolanos están regresando a su tierra, ya sean diferentes los motivos, pero muchos alegan también que extrañan su tierra, que la añoran. Sí, bueno, la añoranza, o sea, realmente nosotros tenemos un conjunto de emociones, todos los seres humanos. Y eso es súper democrático porque todos sentimos las mismas emociones. Lo que sucede es que las sentimos en intensidades diferentes. Los venezolanos, tal cual como lo decía tu invitada anterior, Joana, que quiero destacar que me pareció una maravilla que una ciudadana peruana pueda hablar de nosotros desde la objetividad. Yo creo que ella, más ánimo no de ser nuestra fan de los venezolanos de manera subjetiva, creo que es una persona que logra ver lo que verdaderamente somos los venezolanos, no solo en Perú, los venezolanos en todo el mundo. Y entonces eso nos explica, hago este comentario para enlazarme con la emoción que más nos caracteriza al venezolano, que es la alegría. El venezolano es muy alegre, como su característica esencial. Y de pronto en algunos países, como por ejemplo en este, pudiese en algún momento hacer ruido psicológico, como que ellos están sufriendo y están muertos de la risa. Cómo ellos están pasando necesidad económica y mira, estas mujeres porque están tan arregladas y usan zarcillo y además cargan el pelo seco. Bueno, ¿qué le pasa a estas mujeres? Esto es falso. Yo quisiera entender que es nuestra forma. Para nosotros estar de pronto bien arreglados, de pronto alegres, es una característica esencial que nos enseñaron nuestros padres y nos enseñaron nuestros ancestros. Pero como en ocasiones muchas veces todo lo positivo pudiera tener algunas aristas, el que nosotros seamos tan afectuosos y necesitemos tanto el afecto de nuestra tierra y de nuestra familia, entonces hace que caigamos en otra emoción característica también en todos los seres humanos, que es la tristeza. Entonces no es que somos bipolares, sino que el necesitar tanto afecto, el necesitar tanto de nuestra gente, de nuestra tierra, nos hace entonces inmediatamente conectarnos con la otra emoción, que es la emoción de la tristeza. Y la tristeza aderezada con extrañeza a tu tierra, costumbre, yo entonces le puedo colocar el nombre que es añoranza. O sea, añoranza no es una emoción, no aparece en ningún libro de psicología o de psiquiatría identificado, pero yo en estos momentos, que además investigo mucho ese tema,
porque me encanta esta emocionalidad del inmigrante, del migrante. Entonces puedo decir que se nos ha despertado una añoranza que puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es negativa? Bueno, es negativa cuando yo entonces critico todo lo que tengo, cuando yo subestimo en donde estoy, cuando yo realmente me convierto en ser agresivo o una postura agresiva de descalificar en donde yo estoy. ¡Qué fastidio! Esto no me gusta, no me siento cómodo. Estás comparándolo también como que, bueno, mi país esto es mejor, aquí es más sabroso. Cuando esta añoranza, cuando yo descalifico donde estoy, cuando esta añoranza es positiva. Bueno, es positiva cuando de pronto yo puedo... Se han escrito infinidad de canciones, ¿verdad? En nombre de la añoranza venezolana, la añoranza a nuestra tierra, infinidad de poemas. Cuando uno habla, a mí me pasó en una conferencia que tú me invitaste, tú cruelmente me invitaste, y los que asistieron saben que cuando me tocó hablar sobre el tema familia y Venezuela, lloré como una bebé que tú decías, ¿qué le pasa a Cristina? Porque está llorando. Entonces, la añoranza positiva nos hace ser más reflexivos, más sensibles, más analíticos, pero también en el nombre de que tenemos añoranza y extrañamos nuestra tierra, podemos llenarnos de impulsividad y entonces regresar. Mira, tú haces una investigación en todos los migrantes que estén viviendo fuera de su tierra de origen y les preguntas, no solo venezolanos, cualquier nacionalidad, tú quisieras regresar a tu tierra de origen, Natalia, todos, casi todos, por no decirte que todos te van a decir claro que quisiera regresar. ¿Por qué? Porque los griegos plantean que son de una u otra manera los padres de lo que es el pensamiento filosófico, te plantean que no hay mejor sitio que tu tierra. Entonces nosotros estamos aprendiendo a vivir en otras tierras que no son las nuestras, pero eso no quiere decir que no sintamos que en algún momento quisiéramos regresar a la nuestra. Entonces esta nueva moda de que hay unos aviones fletados que vienen a buscar venezolanos que están en Perú, y que me parece una descortesía de estos venezolanos que hablen mal de la tierra que los recibió. Yo de verdad no puedo decirlo de manera fehaciente porque no tengo esa información. Pareciese que fuese más manejo político, y un manejo tan político ideológico, que muchos de los sensatos ni siquiera creemos en esas personas con esos argumentos. Porque si bien es cierto, ¿cómo vas tú a morder de la mano que te dio comida? Bien o mal, a nosotros todos los países de muchos sitios nos están recibiendo y nos están acogiendo. Digo bien o mal porque en algunos nos gustaría estar más cómodos que en otros. Sin embargo, creo que es un fanatismo ideológico más que una postura sensata, montarnos en un avión y regresarnos a hablar, a entonces humillar al país que nos acogió. Entonces yo siento que estamos hablando de una añoranza. Allí no estamos hablando de añoranza, allí estamos hablando de que esas personas no tienen verdaderamente criterio, como digo yo, no tienen los pantalones bien puestos y se están dejando manipular una vez más. Y entonces digo, qué tristeza. Claro, es un tema de investigación, porque la mayoría de estos venezolanos que afirma tener 7, 8 meses en el Perú, 3 meses, son venezolanos que se vinieron en bus 5 o 6 días, después de tú pasar toda esa travesía, después de tomar la decisión de venir. ¿Qué es lo que te hace cambiar de pensamiento de manera tan fácil que deseas regresarte, ¿no? Pero Cecilia, las personas que sí desean venir y que están conscientes, bueno, de lo que les espera, ¿qué recomendaciones, cuáles son tus consejos para afrontar esa añoranza? Ellos saben que van a extrañar lo que dejan en su país, la tierra, su familia. ¿Cómo prepararse para llevar esto mejor, de una mejor forma? Definitivamente creo que tenemos que entender que irnos de nuestra tierra de origen es una decisión no cómoda, es una decisión que requiere valentía. Valentía porque nosotros dejamos nuestro espacio, entre comillas, de comodidad, dejamos nuestra zona de confort. Eso implica, en primer lugar, que nosotros entendamos que no vamos a encontrar lo que yo tenía en mi casa. Yo no voy a encontrar ni en comunidades, ni en personas afables. A lo mejor hay suerte, de pronto habrá venezolanos que se consiguen con una Giovanna, la persona que acaba de entrevistar, o gracias a Dios que eso pueda suceder. Pero realmente nosotros nos vamos sin nada
a descubrir un nuevo mundo. Eso hace que tenemos que ir preparados emocionalmente. En esa preparación siempre es bueno buscar personas que ya pasaron por ese proceso en donde yo estoy iniciándome y preguntar cómo estás resolviendo tus situaciones, cómo te sientes, que es lo que se llama ir a la fuente de investigadores clave o de informantes clave. Estas personas claves te pueden preparar y decirte, mire amigo, véngase preparado, porque aquí desde lo emocional, yo no me estoy hablando solo desde lo económico y de otras circunstancias, desde lo emocional a usted le vienen cambios importantes. Por otro lado, creo que tenemos que centrarnos en que el pensamiento, yo puedo dirigir mi pensamiento y yo puedo nutrirlo. Justo ayer una pacientica que está en Colombia me envía un video de una canción hermosísima de Nacho, pero es nostalgia, es una canción triste. Y yo le dije, mira, tú estás en condiciones de tratamiento porque estás depresiva. Tú no deberías escuchar esa canción. Escucha una canción de Nacho, pero de salsa, de reggaetón, de música alegre. Es decir, tenemos que darle a nuestro pensamiento emocionalidad positiva. Tenemos que entender que los días domingos, el día de tu cumpleaños, de pronto el día que viene Navidad, van a ser momentos en donde tú vas a estar más sensible o mucho más vulnerable. Pero eso no quiere decir que tú tienes que tomar el primer avión que te oferten en condiciones que tú ni sabes y que luego vas a decir fue peor el remedio que la enfermedad. Claro, Cecilia, ¿cuánto es el tiempo estimado dentro de los parámetros normales de añorar? ¿O es normal que yo día tras día añore mi tierra? Ay, Dios, mira, ojalá mi querida Natalia, yo tuviera una respuesta objetiva, científica a tu pregunta. Yo creo que yo lo tomo por en algún momento, en el 2008 investigué un grupo de migrantes italianos y europeos que estaban en Venezuela y ellos ya tenían más de 30, 40 años en Venezuela. Y yo les pregunté esa pregunta que tú me hiciste. ¿Cuándo usted dejó de querer su tierra? Nunca. Siempre pienso en mi Italia, en mi España. Es decir, la añoranza va a ser nuestra compañera perenne. Habrán momentos en donde la añoranza nos va a visitar más que otros momentos. Habrán momentos en donde necesito comerme una arepa porque es que mi alma necesita una arepa. Necesito comerme un dulce de lechosa porque es que mi alma es la que lo necesita. Sin embargo, mi estrategia es que disfrutemos ese momento, disfrutemos eso que yo estoy comiendo, el tequeño, la empanada, la malta, porque son conectores emocionales de nuestra tierra, pero no los disfruté, pero no nos encajemos en la tristeza, no nos encajemos en el desespero, no nos encajemos en una tristeza o en un pensamiento devastador, porque si es así, si usted está aquí está demasiado infeliz, de pronto usted mejor se va. Porque estar infeliz sin buscar una solución optimista, entonces te va a enfermar. ¿Y de qué te va a enfermar? De las emociones. ¿Y qué emoción va a entrar? Va a llegar la tristeza y va a venir la depresión. Que siempre al final creo que hablamos de depresión, porque es el trastorno que mayormente invade a los migrantes. Claro, Cecilia, y ya para finalizar, porque sabes que el tiempo siempre vuela, ¿qué tan peligroso es evadir la añoranza? Es decir, no, yo no voy a ir a ese evento venezolano porque eso me recuerda mucho a mi tierra. Sí. No, yo mejor no paso por esta calle porque ahí venden harina pan y no. O sea, sí. ¿Qué tan peligroso es que yo evada la añoranza? Sí, es como que nosotros queramos tapar el sol con un dedo, o nosotros queramos que llueva para arriba. Es decir, nosotros podemos aprender a vivir con ella porque no se nos va a ir. De hecho, fíjate, personas que son de Canadá, viven en Canadá y son venezolanas, sus hijos canadienses quieren de una u otra manera comer tequeño, comer empanada y tomar malta. Es decir, se va en la sangre. Nuestra venezolanidad está en nuestra sangre y sería tonto, muy poco inteligente, querer opacarla o querer no reencontrarnos con lo que somos verdaderamente, solo que de manera amorosa y no permitiendo ni la rabia ni que la tristeza se apoderen de nuestro recordar. Siempre vamos a recordar, habrán algunos momentos, algunos días en donde es normal que estemos mucho más vulnerables y recordemos más, solo que hagámoslo desde lo positivo y no desde el aspecto negativo. Muchísimas gracias, Cecilia. ¿Cuáles son tus redes para aquellas personas que se quieran comunicar contigo? Bueno, utilizo mucho Instagram y Facebook, que estoy allí como @doctora Cecilia psicóloga, y mi teléfono celular es 967-783-367.
con todo gusto a mis paisanos y a mis no paisanos también los puedo atender. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Nosotros no queremos despedirnos sin antes invitarlos a la conferencia Venezuela, el momento presente desde una perspectiva histórica, conferencia de la doctora Inés Mercedes Quintero. Ella es directora de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Esto se va a realizar en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la Plaza Bolívar, en Pueblo Libre, el próximo 11 de septiembre a las 7 de la noche. El ingreso es totalmente libre. Bueno, hasta aquí Venezuela en Onda. Estuvo con ustedes Natalia Cordobés. Agradecemos a Giovanna Almonacid, socióloga peruana, por venir el día de hoy, a la doctora Cecilia Briceño por compartir todos estos consejos, todos estos tips, y sobre todo al señor Alberto Correa Serpa, siempre tan madrugador, tan apoyándonos sábado a sábado en los controles. Y a todos ustedes por escucharnos. Nos encontramos el próximo sábado. Chau, chau. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Gracias por escuchar Venezuela en Onda, a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 10:08. ANP Radio se renueva para ti.